Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 112, Antiguo Testamento, Libro de Jueces, capítulo 2, capítulo 3. Desobediencia y derrota. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron. Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados. Pero se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De ese modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no había tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios,
y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jeveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Otoniel. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayim, rey de Aram Naharayim, a quien estuvieron sometidos durante 8 años, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ahot. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal al Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aislarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho un puñal de doble filo como de 30 centímetros de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó el puñal, ya que éste quedó totalmente cubierto por la gordura. Luego de cerrar y atrancar la puerta de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey, y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: Tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcentrados al ver que el rey no abría la puerta de la habitación. Las abrieron con una llave y allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod
se escapó paso junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos. Los moabitas bajaron con él y tomando posesión de los vados del Jordán que conducía a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerriados. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Samgar, el sucesor de Ahot, fue Sangar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. También él liberó a Israel. Nuevo Testamento, libro de Lucas capítulo 21, verso del 5 al 38. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras, de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó: habrá grandes terremotos, hombres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante el rey y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirle. Ustedes serán traicionados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que están en la ciudad salgan de ella, y a los que están en el campo no entren en la ciudad. Él será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederles al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verá el Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca.
Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrán como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Y prepárense delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 10, del 11 al 20. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría. En la espada del falto de juicio solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. La riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. El salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. El que te atienda a la corrección va camino a la vida, y el que la rechaza se pierde. El de labios mentiroso disimula su odio, y el que propaga calumnia es un necio. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón malvado no vale de nada. Meditación del día de hoy. Podemos ver que la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Y Dios está llamando hoy a hombres y a mujeres que estén dispuestos a levantar toda una generación. Posiblemente Josué había muerto, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se olvidó de sus mandamientos. Hizo todo lo contrario a lo que Moisés, Dios le había mandado, a lo que Josué por mucho tiempo les predicó. Ya no había rey, ya no había un líder, simplemente se olvidaron. ¿Se habrán enamorado alguna vez de Dios? ¿Habrán sentido temor de Dios para caer en esto? Pero el propósito de Dios siempre va a continuar. Y si no te levantas tú, va a levantar a otro líder para seguir llevando su mensaje. Eso fue lo que sucedió con Otoniel. Levantó a este hombre donde trajo libertad al pueblo durante ese tiempo, y el pueblo descansó. No seas de los que mires de afuera los toros. Sé de los que vives en el Espíritu. Sé de los que accionan, de los que enseñan, de los que dejan una huella y un legado en tu generación. Hoy el Señor te está hablando en este día 112, que no te olvides de sus mandamientos. Cuida tu lengua de lo que hables, y que todo lo que hables sea para edificar tu casa. Bendiciones.